Bienvenidos, es Eduardo Prieto y este es Mirada Prometeo. Hoy quiero hacerles una pregunta de inicio. ¿Creen ustedes que hay países condenados a la destrucción, países condenados a no poder desarrollarse, países que entran en esos círculos de violencia y destrucción y de ahí no pueden salir? ¿O todos los países, bajo ciertas condiciones, pueden generar prosperidad, pueden generar bienestar y pueden mejorar? Les tengo un ejemplo. Acompáñenme y veamos el ejemplo de Ruanda y si este ejemplo es aplicable para los países de América Latina que se encuentran en estos círculos, en estos loops de no crecimiento económico, de corrupción, de pobreza y de destrucción del capital. Pero antes, quiero agradecer a 3 de mis seguidores que me han hecho este aporte al canal, se lo han hecho y con este se adquirió este micrófono. De verdad estoy súper contento por eso, súper agradecido a Carla, a Gabriel y a Rubén. Bueno, y también si ustedes quieren hacer un aporte al proyecto, ahí les dejo mi cuenta de Bitcoin y mi cuenta de PayPal. Además los invito a seguirme en mis redes sociales. La que más uso es Twitter, que es eaprieto, de todas maneras se las dejo guindada aquí en la pantalla. Y bueno, vamos a entrarle duro al tema. Lo primero es que, bueno, estuve investigando porque traté, vamos a ver, de buscar el país peor posible y que tuviera tal vez las peores condiciones. Les quiero recordar que hay muchos países que han quedado devastados, el caso de Corea, el caso de Alemania, el caso de Japón. Son países que de verdad sufrieron guerra, sufrieron esta destrucción absoluta, entonces ya de ahí pues hubo que construirlo prácticamente de cero. Pero entonces siempre está el pero. ¿Y el pero cuál? El pero son asiáticos, el pero son europeos, siempre han sido una potencia, tenían un sistema educativo y los ayudó a levantarse muy rápidamente. Entonces, eso para extrapolarlo a América me van a decir, mira, este ejemplo no sirve. Y obvio, cada país, y esto es muy importante, es particular. Tú no puedes sacar, esto no es probeta y lo experimentas aquí, lo experimentas allá y ya está. Entonces, ¿qué país encontré? Encontré Ruanda. Ruanda es el cóctel perfecto para la destrucción. Ruanda fue una colonia, que ya eso, bueno, te da un hándicap bastante negativo, belga hasta el año 1962. Tenía 2 grupos étnicos fundamentales, los Hutus y los Tutsi. La mayoría era Hutu y la minoría Tutsi. Por la misma dinámica postcolonial, estos grupos fueron chocando y fueron creando este modelo de exclusión, de autoexclusión. Llegó un momento al final de los 80 que los Tutsi prácticamente vivían autosegregados o segregados por leyes o segregados racial y económicamente. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, esto fue generando choques entre la población Hutu y la población Tutsi. Y hay una propaganda masiva a través de los medios de comunicación controlados por los Hutus. La mayoría de esta propaganda se hacía a través de las radios, donde se les denominaba a los Tutsi como cucarachas. El año 1994, después de un magnicidio del presidente ruandés, el ejército de Ruanda, controlado por los Hutus, comienza a repartir entre las personas Hutus, que ya estaban muy influenciadas por la propaganda, machetes, lanzas, palos, porras. Hubo una importación, fue planificado, una importación masiva de estos instrumentos desde China unas semanas antes que comenzara este genocidio. Bueno, imagínense aquello. Durante los días que duró el genocidio, murieron bajo estas condiciones de masacre a cuchillazos, machetazos y porrazos, 500.000 de personas. De hecho, las iglesias católicas donde se fueron a refugiar muchísimos de los Tutsi fueron literalmente sectores, o sea, factorías de muerte donde fallecieron decenas de miles de personas.
Aunado a esto, entonces, habían unas guerrillas activas, que ahí es donde entra el protagonista de esto, que es la guerrilla de Paul Kagame. Paul Kagame entra a Ruanda y toma el control de la capital y toma el control del gobierno. Comienza el gobierno de Kagame hasta el año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? Renuncia en masa el gobierno de Kagame, que estaba, por supuesto, influenciado por la corrupción, por el sectarismo y por la falta de eficiencia. Ruanda era el tercer país más pobre del mundo en ese momento, en el 2000. Y aquí es donde entra la gran revolución de Kagame. Kagame va por los países y un grupo de colaboradores, por los países del sudeste asiático, Singapur, China, Vietnam, Hong Kong, que eran países que eran sumamente pobres y aplicaron reformas y pasan a ser países prósperos, de renta media, media alta, que es lo que tú estás buscando. Entonces comienza el proceso de reforma. Ese proceso de reforma tiene varias patas, pero las principales son, número uno, crear un sistema legal que permitiese reencontrarse a los ruandeses. Se prohíbe por ley y por la constitución que te refieras a las etnias. Ya no hay más hutus y más tutsis, solamente hay ruandeses, so pena de cárcel. Ahí comienza la estabilidad y la paz. Número dos, se genera un clima propicio a la inversión extranjera. Tú dirás, cónchale, ¿cómo puedo yo traer inversión extranjera? Bueno, Ruanda tiene uno de los procesos más sencillos en toda África para la instalación de empresas y para la creación de empresas. Y número tres, es brindar estabilidad social. Ahí es donde entra el choque con mis principios, porque esta estabilidad social se ha logrado a través de un férreo control de Kagame, de la política ruandesa. Todavía en el año 2010 no hay forma o no había forma de que la oposición participase más o menos en igualdad de condiciones frente al gobierno. Pero esto ha ido cambiando. La ley electoral ruandesa plantea la equidad de géneros dentro del Parlamento. Entonces ya para el año 2017 o 2018, cuando se elige el último Parlamento ruandés, el más del 50% eran mujeres, lo cual es una revolución cultural dentro del entorno africano. Hay una ventaja de Ruanda, que está mejor preparada en esta actualidad con respecto al resto de otros países africanos, porque tiene una pequeña industria manufacturera. Ellos han logrado establecer ensambladoras de vehículos automotores, de motos, ensambladoras de paneles solares, ensambladoras de bicicleta, y se ha también destinado obra pública direccionada. ¿A dónde? Infraestructura como carreteras y la generación eléctrica. Miren este dato. Ruanda, cuando llega Kagame, menos del 8% de la población tenía acceso a electricidad. Para el año 2018 ya el 33% de la población tenía conexión eléctrica, lo cual es un cambio de vida absoluto para las personas que allí viven. Otro de los grandes saltos que hizo Kagame o que ha hecho el gobierno ruandés con respecto a otros gobiernos es que ha habido un reencuentro entre las etnias del país. Esto ha sido supervisado por la ONU, ha habido un proceso de inserción de los agresores después de haber cumplido sus penas. No es que hubo una impunidad absoluta. Por supuesto, siempre quedan delitos que no son pagados, pero bueno, es como el costo de esta reinserción. Entonces, esto ha logrado que haya una paz y una estabilidad dentro del territorio ruandés. Los ruandeses, y oigan este dato, en los 20 años que se iniciaron en las reformas, han aumentado su ingreso en 300%. 300%. Se ha impulsado una industria turística. De hecho, Ruanda o el Departamento de Turismo de Ruanda es patrocinante del Paris Saint-Germain. Que esto te da, mira, pasar
de un titular como una masacre y un genocidio a Visit Rwanda es un paso gigantesco para cualquier país. En resumen, un marco institucional sólido, estabilidad política y apertura a la inversión extranjera con reglas sólidas y la inversión directa en metas medibles, en infraestructura, ha sido lo que ha propiciado esta revolución y ha sacado a miles de personas de la pobreza en Ruanda. No es que no haya problemas, aún los hay, y aún Ruanda es un país pobre, pero es un país encaminado a tener un crecimiento, a brindarle a su población mejor calidad de vida. Ahora la pregunta que yo hago, ¿se puede extrapolar este modelo hacia América Latina? ¿Es necesaria la presencia de un hombre fuerte en estos estadios que saltas de estos modelos primitivos hasta la llegada a la democracia? Esa es la gran pregunta. Le digo de antemano, esto fue un choque para mis principios, porque yo soy una persona que cree absolutamente en la democracia, en la elección y en la capacidad de elegir. Pero ¿dónde se limita eso? ¿Dónde tu capacidad de elegir no va a estar signada por un entorno totalmente desorbitado, un entorno donde no hay instituciones? Entonces dejo esa pregunta, dejo esa duda, y si creen que este modelo ruandés puede ser traído a América, puede ser traído a países como Venezuela o tal vez Centroamérica o hasta la misma Argentina, que parece entrar en un loop de generación de pobreza, desorden y no tener un sustrato al final del día que permita a la población bienestar. Gracias por seguirme y nos vemos en la próxima.